Pero ya subrayado. Subrayado, O sea, que le puedes hablar de eso. Subrayado. Oh. Ahora tenemos que esperar la temperatura. Muy buenos días a todas en este primer Inspiring Breakfast del curso académico actual. Tenemos hoy con nosotros a Mirta. Mirta Casanova es ya una antigua del lugar, hizo el PADE en el año 77-78 y desde entonces, pues bueno, la relación con ella siempre ha sido muy cercana. Habéis visto su currículum, pero en fin, sabéis que nació en Cuba. Como ella luego nos contará más cosas, pues poco más voy a decir de su vida personal, pero en su vida profesional ha estado haciendo muchas cosas, entre otras cofundar Stand Home, esa realidad que llevó a 50.000 mujeres a tener un trabajo desde su casa, ¿no? Creó los charters para la diversidad en la Unión Europea, en fin, es profesora de Business Management y Policy en la European University. ¿Qué más? Eres mamá de 2, más 4 de tu marido cuando te casaste, que era viudo, ¿verdad? Y además eres abuela de 3, o sea, esto también es interesante. Y luego presidenta del European Women Management Development Network y tantas otras cosas que ha tenido, pues como premios, reconocimientos, ¿no? Entonces yo le he pedido que viniera y que nos contara un poco, pues eso, su trayectoria. Sabéis que aquí en los desayunos lo que hacemos es ver historias reales, ver cuáles han sido pues, más o menos los obstáculos y cómo se han ido superando, porque así todas aprendemos de las mayores, ¿no? Entonces, de las que ya han llegado hace tiempo. Entonces, vamos entonces a empezar contigo, Mirta. Bueno, lo más último que tienes además es el libro El poder de la diferencia, que yo estoy tan encantada de que haya escrito el libro también, muy interesante. Y nada, tenemos al otro lado de la pantalla un montón de gente, o sea que bienvenidos a todas. Y las que estáis aquí podéis hablar con micro y las que no podéis ir pasando preguntas, porque creo que también será interesante el diálogo. Así que adelante, Mirta, the floor is yours. Thank you. Bueno, yo primero de todos quería decir que estoy encantada de estar aquí, porque yo en el IES me siento como en mi casa. Hice el PADE, el 77-78, que fue el año que murió mi marido. Mi marido murió el día 3 de enero del 77 y yo le prometí a lo largo de aquellos terribles últimos 4 meses que iba a ser el PADE y efectivamente lo hice. Hice el PADE y fue una de las primeras mujeres en hacer el PADE. No fui la primera, pero fue la segunda. Yo creo que sí, más o menos la segunda. Lo disfruté muchísimo porque además estaba con todos los grandes nombres de personas y de cerebros del mundo de la empresa en ese momento que evidentemente mis compañeros de colegio, como decían mis hijos pequeñitos, me decían, es que la mamá va al cole. Entonces va al cole. Y yo iba al cole y mis compañeros de cole eran pues presidentes de bancos, de grandes empresas, estaban todos los nombres de España. Y ellos, hay que confesar que ellos se sintieron muy raros, muy extraños, teniendo una mujer además en el nivel de análisis que tenemos que tener en cualquier caso que se analiza en el PADE. Pero fue enormemente interesante. Fue interesante para nosotros, fue interesante para los participantes y fue interesante para la casa. La casa también, pues, me querían nombrar presidente y claro, Juan Manuel Elorduy lo tenía muy raro, aquello que una mujer fuese presidente del PADE, primero que estuviese en el PADE, después que fuese presidente del PADE, más todavía. Entonces, Juan Manuel y yo hicimos campaña en contra de mis compañeros de colegio. Entonces, por fin ganamos y entonces Tomás Nicolau fue el presidente.
Pero bueno, al año siguiente que hubo convocatoria otra vez, ya todos, fui presidenta de mi promoción y lo sigo siendo, porque aunque convocaba elecciones todos los años, yo las reunía 3 veces al año, estaba continuamente en contacto con ellos y bueno, ellos decidieron que era de por vida. Y el padre de Carmen Roig, que es nuestra preciosa Carmen Roig, que está aquí, un día hizo un poema precioso que nos acordaremos todos y instituyó que la presidenta del padre de ese año, ese era yo y que era inamovible y que no te molestes más en hacernos elecciones, me decía. Pero bueno, fue enormemente bonito y tengo un gran recuerdo del padre. Y yo os quisiera decir lo que yo pienso del mundo de la humanidad y del progreso, sobre todo relativo a la mujer en este momento, y después yo entraré en lo que me pide, en lo que me pide Nuria, que es que explique un poco mi vida, que no me gusta hacerlo porque he corrido tupidos velos en según qué cosas, porque han sido demasiado nefastas. Y yo entiendo que no es una casualidad que la mujer haya entrado en los roles que antiguamente estaban solamente reservados a los hombres en los últimos 10 millones de años. Y ha entrado en 100 años solamente, que si dice 100 años pues es mucho. Bueno, 100 años son como máximo 3 generaciones. La persona se educa en la niñez y después ya refleja de la niñez aquellos estereotipos que aprendió sin pensar. Y esa discriminación que se hace a lo que no queremos o esa aceptación que hace a lo que quiere el entorno es lo que conforma la base de nuestra cultura, porque conforma también nuestro idioma. Nosotros hablamos el idioma de nuestro entorno. O sea, por ejemplo, un niño nace en Alemania. A los 2 años lo adopta un matrimonio chino. A los 3 años, ese niño habla Chino. mandarín, pero piensa en mandarín. Nació en Alemania. Si tú haces lo contrario, coges un chino y a los 2 meses lo adopta una persona, un matrimonio, una pareja de Alemania, este niño, con sus rasgos totalmente orientales, a los 3 años habla alemán perfectamente. Pero es lo que habla, no habla mandarín. Entonces, la cultura esa que no se aprende, sino que se absorbe, es enormemente fuerte. Y es fuerte no solamente en el idioma, que es como un ejemplo. O sea, ¿quién aprende alemán? Aprender alemán no es nada fácil. Y aprender mandarín menos todavía. Pero lo aprenden sin pensar. Bueno, pero de la misma forma se absorbe el qué hacemos, el qué es correcto, qué no es correcto en esa niñez. Y eso es importante entender que la cultura se adquiere en la niñez, cuando no se piensa, porque después cambiarla es enormemente difícil. Entonces, a tierna edad, a esa edad se aprende qué cosa aceptamos en esta familia, qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Y cuando eres mayor, instintivamente, pues tienes un rechazo a lo que se rechazaba de pequeño en tu casa, que no sabías por qué se hacía, pero era así. Y entonces esa cultura es enormemente difícil. Por lo tanto, si nos referimos a que solamente en 100 años, pues que empezó posiblemente con el incendio este tremendo textil de protesta de las mujeres en Nueva York. Después vinieron las guerras mundiales en las que los hombres se fueron a la guerra y las mujeres entraron en las fábricas, en las empresas y todo funcionó divinamente. Entonces, las mujeres, los hombres, el mundo, la humanidad, que son hombres y mujeres, se dieron cuenta pues, de que podían hacer estas labores y podían tener estas responsabilidades. Y bueno, cuando en 1995 ya se publicó que había más hombres que mujeres universitarias, pues ya la incorporación estaba hecha. El talento desde entonces y hoy sigue estando en la mujer. La mujer tiene una capacidad mayor y acumulación mayor de talento que el hombre. El hombre generalmente deja los estudios antes que la mujer, porque se va a trabajar, se va a buscar otras cosas.
y la mujer es más profunda cuando empieza un proceso. En fin, lo que quería deciros con esto es que solamente en 100 años se ha hecho esta increíble incorporación de la mujer en el mundo de la economía, de la sociedad, de las terceras, del tercer sector, de la producción, de la ciencia y de la política, una incorporación enormemente importante en poquitísimo tiempo. Y vuelvo a decir poquitísimo tiempo porque son solamente 2 generaciones de educación. Hay que pensar que la madre de Angela Merkel y sobre todo su abuela no las formaron a Angela Merkel para ser la mujer más poderosa del mundo. Esto no se les ocurrió por la cabeza, absolutamente seguro. La formaron como se formaba en aquellas épocas, que era tú cuida de la edad, tú cuida de la casa, cuida de tus hermanos, tú este es tu puesto y tu hermano es el que va a la universidad, etc. Bueno, pues con esa educación, Angela Merkel ha llegado a ser la mujer más poderosa del mundo con toda la ley. Entonces, yo insisto en que esta incorporación ha sido enormemente dinámica y rápida, y no ha sido por casualidad, sino ha sido por causalidad. Es imperativo que la mujer y el hombre se armonicen en una nueva gestión de este mundo y de esta vida, porque hemos llegado a un mundo, a un momento de desequilibrio y de falta de sostenibilidad enorme. El entorno financiero tiene un endeudamiento más allá de lo corregible, no se puede devolver. ¿Y quién lo va a corregir? No lo puede corregir quien mismo lo inventó. El que inventa una cosa no lo corrige porque no lo entiende. La demografía no se puede arreglar con un virus, o sea, el cambio demográfico es enorme. En Europa, dentro de 20 años, el 50% de las personas tendrán más de 50 años. Bueno, esto tiene una repercusión en todo, en la sociedad, en la política, en la tecnología, en el vivir, en todo. O sea, y sin embargo, el crecimiento del 95% viene de los países no desarrollados, que son los que no saben sostener a sus personas. Entonces es una falta de sostenibilidad enorme, además evidentemente de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? El Club de Roma le pidió a Dorella Meadows en el 72 que hiciese un estudio sobre sostenibilidad. Y ellos hicieron en MIT un estudio que se llamó The Limits of Growth, los límites del crecimiento, que se probó más allá de toda prueba que ya habíamos pasado el límite del retorno de la degradación del medio ambiente. Ya en el 92, en el 72 ya se había pasado. Estamos en el 2021, me parece. ¿Le hemos hecho caso a eso? No. ¿Por qué? Porque los intereses de según qué personas y de según qué individuos y de según qué sectores, sobre todo los del petróleo, pues son personales y les tiene sin cuidado lo que pasa en el resto de la humanidad. El sector petrolífero tenía que haber entendido que está en el sector de la energía y haber financiado la energía alternativa para la sostenibilidad del mundo, y no lo ha hecho. Entonces, quienes han creado esta falta de sostenibilidad solos no lo saben crear. Entonces, esta incorporación de la mujer es fundamental e importante, porque la mujer le da un equilibrio a estas decisiones y a este desarrollo. Y creo que esta inclusión tiene que ser muy armónica y no tiene que ser conflictiva, la del hombre y la mujer en todos los entornos del quehacer de la humanidad en este momento, que es lo que puede salvar y arreglar un tema de sostenibilidad de la raza humana tal y como lo conocemos. Bueno, teniendo en cuenta que esto es lo que yo pienso, para que tengamos claro en qué posición estamos, voy a complacer a Nuria, y os voy a decir pues, que yo nací en Cuba en el 36, o sea que tengo 85 años, de padres cubanos y abuelos todos españoles, de Galicia, Zaragoza,
Canarias y Valencia, o sea, la mezcla impresionante. Padezco de dislexia, yo soy disléxica. Estudié en St. George's School, o sea, yo estudié en un colegio británico en Cuba. O sea, yo entraba a las 8 en Inglaterra y salíamos por la tarde hasta los 18 años. Por lo tanto, yo no pude entrar en la universidad, en la carrera que yo quería estudiar medicina y investigación y cosas, y no podía porque el bachillerato lo había hecho en inglés. Entonces matriculé de filología, de paso matriculé el inglés y el francés en filología, para tener ese diploma, y teniendo ese diploma ya podía entrar en la carrera que quería. Bien, pues yo entonces, claro, yo rompía todas las huelgas en la universidad. Rompía las huelgas porque yo iba a examen. Yo quería un título para poder estudiar lo que quería estudiar. Pero Fidel, que en ese momento tenía su sede de operaciones, la tenía en la Universidad de La Habana, era su sede de operaciones, pues estaba convocando huelgas todo el tiempo para las cosas más insensatas, pero bueno, él era insensato de por sí. O sea, el oficio de Fidel era el matrón de turno, o sea, alguien quería deshacerse de alguien y contrataba a Fidel y a su grupo, y alguien quería que esto, pues Fidel quemaba la empresa y su esto. Y entonces hasta que la CIA lo localizó y desmontó a Cuba, que es lo que quería hacer la intelligence de los Estados Unidos. Bien, entonces yo rompía todas las huelgas, y esto os lo digo porque esto marca mi vida. Mi padre, que era un ser humano extraordinario, pensó que era momento de irme a Europa a practicar mis idiomas, y en realidad lo que quería era sacarme de ahí, y a mí me pareció una idea magnífica, y me fui a Europa, vine para Europa a finales de noviembre, principios de diciembre del 59, y Fidel entró en ese fin de año. La CIA sacó a Batista de Cuba el 31 de diciembre de 1959, Fidel entró y evidentemente cambió el ritmo de una Cuba que era un país donde el peso cubano valía más que el dólar, donde no había desempleo, donde éramos la fábrica de todos los productos de consumo de Sudamérica, y la gente que no lo cree, pero era un modelo de empresa, de país gobernado por tecnócratas, no políticos, sino tecnócratas. Y ese modelo a los americanos no le venía demasiado bien si se exportaba al resto de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Bien, pues me mandaron una nota de mi casa que no se me ocurriese volver porque estaba en la lista del paredón. O sea, si se me encontraban, me fusilaban ese día. Y poco después a quien mataron fue a mi padre, porque era del Poder Judicial. Mi familia toda se dispersó, de la mitad no sé a dónde han ido a parar, otros murieron. Y yo me quedé sola a los 21 años en España, que había venido a practicar mis idiomas, sin padres, sin patria, sin dinero, sin amigos. No sé cómo explicaros cuando no se tienen los compañeros de colegio, y además sabes que algunos han muerto, otros están en la cárcel y otros están... no tienes nada. Yo jugaba golf y tenis y hacía danza moderna y exposición de flores y cosas benéficas. Era mi vida. Yo sola, era una sociedad muy activa. Nos conocíamos muchísimo. Y de pronto pues no solamente no conocía a nadie, sino que no tenía a nadie con quien referirme. Y después saber que muchos de ellos ya no estaban, o que las estaban pasando enormemente mal. Esto no es nada agradable, y además un punto de no retorno. Llegas a esa edad, no tienes ninguna salida, y no tienes ninguna forma de
de arreglar esta situación. Entonces me fui a los Estados Unidos, donde evidentemente se puede trabajar de un día a otro. Claro, trabajé cuidando niños, cuidando casas, haciendo lo que fuese, hasta que me dieron un affidavit unos amigos de mis padres, y entonces pude formalizar mi situación en los Estados Unidos y empecé a trabajar para una empresa norteamericana que se llamaba Monroe Dreher, que era una empresa de publicidad, marketing y promoción, que entre las cuentas que llevaba era la de Avon Cosmetics en el mundo entero. Bueno, también llevamos Viasa y otras cosas, pero la de Avon marca un punto ahí enormemente importante. Entonces, durante esta etapa que vivimos los cubanos que estábamos en ese momento de tratar de recuperar a Cuba, pues mi rol fue la de combatir a los comunistas en foros, y me asignaron, the American Activity Committee, o sea, la CIA, me asignó un mentor que se llamaba Herbert Rumenstein, que era judío, brillante, que me enseñó, y bueno, y el Víctor Batista Falla era el otro. Éramos dos debatiendo comunistas todas las noches como unos descosidos, pero nos entrenaron. O sea, no siéntate a ti a ver lo que dices, no, nos entrenaron a debatir, nos convirtieron en unas máquinas de debatir, hicimos un buen papel. La invasión en Bahía de Cochinos fue una traición, porque no era en Bahía de Cochinos donde había que estar, pero ahí no me voy a extender, porque fue toda una traición en la cual se negoció los misiles de Nikita Khrushchev en Cuba por los misiles de Estados Unidos en Turquía, mirando a Rusia. Y esa fue la negociación, y ese fue, por eso fue que los Estados Unidos le dieron soporte a este movimiento para tener una moneda de cambio. Yo me fui, evidentemente, no pude resistir esta realidad que conocía de dentro, y me fui. Y vine para España y me tomé contacto con todos los proveedores de la agencia en España, que eran Estudios Moro y una empresa ECO de investigación, etc. Y entre todos montamos una agencia de publicidad que nos dimos soporte a las empresas internacionales más interesantes de España enseguida, porque teníamos una política de publicidad y de marketing que los demás no conocían. Y fui la primera mujer directora de la agencia de publicidad, la primera mujer en todo. Bueno, ¿qué os quiero decir? Primera mujer, y además no española. Entonces no os quiero explicar la discriminación, el manejo, el entender, el yo entender la situación de ellos, que era una situación dominante, y fue enormemente difícil. Fue muy bonito la parte profesional, fue muy complicado. Entonces, pues John Caswell, que era vicepresidente de Stanhope, vino a Banif a pedirle que por favor le consiguiera un wholly owned subsidiary, un permiso para ser 100% empresa norteamericana con el caudillo aquí, ¿no? Que no era nada fácil, con Franco aquí. Y también le preguntó si conocía a alguien que le podía ayudar a montar Stanhope, un hombre, le dije. Y dice, yo no tengo un hombre, pero tengo una mujer. Claro, nos presentó, y yo tenía todo el perfil que necesitaba. Hablaba inglés, conocía a Avon, o sea, no me tenía que explicar las bondades de un marketing directo bien hecho. Este ya lo conocía. Y claro, nos contrató porque dijo que mi amiga Lourdes, que era cubana también y era mi secretaria en la agencia de publicidad, le dije que como condición era que Lourdes viniera. Entonces Lourdes y yo, con John, pues pusimos en marcha una empresa que cumplió en los primeros 3 meses sus objetivos de los primeros 3 años. Fue una experiencia fabulosa, porque nosotros no era que vendiésemos productos de cuidado del hogar y de cuidado de la piel. Nosotros entrenábamos a mujeres a ser profesionales.
a pertenecer, a montar sus negocios, a ser eficientes. Y estas mujeres, tanto nosotros que empezamos un año y 6 meses antes había empezado Tupperware, que lo conocéis seguramente, y 6 meses después Tupperware la empezó otro cubano, que fue el Nigiri Silveiro, que era nuestro olímpico de natación. Y 6 meses después de nosotros lo empezó Avon Cosmetics, otro cubano que había sido novio de una tía mía, o sea, que todo quedaba en casa. Entonces nosotros tres nos reuníamos. Nosotros tres nos reuníamos cada mes, cada 2 meses, para pasarnos listas y cosas y de mantener ético un negocio nuevo que se estaba montando en este país, que era el del marketing directo, para que no hubiese francotiradores ni inventores por ahí haciendo cosas raras, lo menos posible, para no perjudicar la ética y la eficacia del sistema. Mi marido me decía, pero si ustedes son competidores, digo, no, nosotros estamos montando un sector y ese se tiene que montar con ética para que sobre todo las empresas piramidales no entren, porque esas sí son unos problemas grandes financieros. Bien, pues montamos Stanhome y la experiencia fue preciosa. Yo me quedo con el haber podido ayudar a casi 50.000 personas, mujeres, a ser profesionales, a depender de sí mismas, a crear sus negocios con sus familias, a saber compaginar las pegas que le ponían su familia, que le decían no trabajes porque pones en evidencia a tu marido de que no puede ganar suficiente dinero. Pero tú no lo haces para eso, tú lo haces para poder contribuir y para poder crecer y para poder, sí, porque nosotros queremos, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Y era obsesivo. Yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Les enseñamos a sacar sus cuentas de lo que ganaba para que no se lo perdiera, para que ella ahorrara para lo de sus hijos. Fue una experiencia absolutamente más fabulosa. Ya os digo como referencia que un año Tupperware, Avon y nosotros tuvimos 135.000 mujeres vendiendo en la calle el mismo año. Wow. Para que tengáis una idea de la influencia que tuvo este sector. Cuando Franco, nosotros reuníamos a 1.500 personas, mujeres, en un congreso y no tuvimos el más mínimo problema. Evidentemente no hablábamos de política, hablábamos de productos de limpieza y por ahí hablábamos de desarrollo personal y de su negocio y de lo que podían hacer y los aplausos. Y fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Y entonces, pues, cuando yo me fui de Stanhome, me uní a Bernardo Rabasa, que es una maravilla de persona, que había sido el director nuestro de imagen y estudios en la agencia de publicidad para hacer estudios sociológicos. Y entre las cosas que hicimos fue tomar contacto con John Nesbitt, que era el gurú de las megas tendencias, que su libro Megatrends vendió 5 millones de ejemplares el primer año, o sea que nada. Y para crear una alianza entre entre Bernardo, que tenía el Bernard Krief, y John, el Nesbitt Group. Y eso no pudo ser, pero yo me quedé trabajando con John 10 años. Entre las cosas que pasó en ese momento fue que la comunidad científica en los años 70 dictaminó que la diversidad iba a ser el factor distintivo del siglo XXI. En los años 70, del siglo pasado, lo dijo. Entonces el mundo corporativo americano lo oyó y dice, esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces The Conference Board, que es una fundación en los Estados Unidos, fundada a principios del siglo pasado por Rockefeller y Ford, para estudiar la importancia y el impacto que tienen los recursos, los 3 recursos, financiero, tecnológico y económico, en la empresa, en la corporación. Enseguida, pues,
abrazaron esta idea para estudiarla. Y quisieron montar un panel en el que estuvieron las 50, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, y entonces invitaron a varias personalidades del mundo de las finanzas, de la tecnología, de las empresas, etcétera, y entre ellos pues invitaron a John Naisbitt porque era un gurú de las megatendencias. Entonces John me dijo que mejor yo representase al grupo en ese panel, porque, y os voy a decir las razones que son muy interesantes. Primero, porque era mujer, porque había nacido en Cuba, porque vivía en Europa, porque era disléxica, porque hablaba 5 idiomas y yo era diversa. Tú eres diversa. Y como tú eres diversa, tú vas a contribuir muchísimo más a este panel que cualquier otra persona, que todos los demás americanos ya están ahí. Yo pensé que los americanos son diversos porque todos son inmigrantes, sí, sí, pero tú lo eres más. Dice, al menos de nosotros, tú es que eres más. Evidentemente estuve en este panel de una manera maravillosa, en el que el mundo corporativo americano inmediatamente se dio cuenta de que su política de recursos humanos, que había sido la de segmentar a la fuerza laboral para hacer acciones positivas a aquellos grupos que podían tener algo de conflicto en la empresa, había que ser todo lo contrario. Había que entender que toda la fuerza laboral es diversa, porque la diversidad es la naturaleza de la humanidad, todo el mundo es diverso, y que esa diversidad hay que ponerla en conjunto, que hay que buscar los objetivos comunes que tienen todos, build on, trabajar sobre los objetivos comunes y fomentar la inclusión y el respeto de todas las personas para así fomentar algo enormemente importante, que es la eficacia, la innovación y por lo tanto la sostenibilidad de las Y esto empresas. lo dices también como madre de un chico que me decías también discapacitado, ¿no? O sea, Yo hablando de tengo mi diversidad. hijo pequeño, de quien más he aprendido en el mundo es de mi hijo pequeño, que es discapacitado, bueno, que ya no es tan pequeño, porque ahora tiene 46 años, pero es discapacitado, nació con parálisis cerebral, que siguió el régimen de Doma Niracato de rehabilitación desde el mes y medio, y es una persona verdaderamente extraordinaria. Es un artista fabuloso y yo lo adoro, evidentemente. Él escribe libros, cuentos inclusivos para niños de colegio. O sea, El fantástico la discapacitado de diversidad. casa. Sí, sí, Eso es una maravilla. Es menos discapacitado que muchísima gente que conozco. Porque es que la discapacidad no discapacita para todo. Por ejemplo, yo tengo otro hijo que es físico teórico, a quien adoro, especialista en inteligencia artificial. Bueno, pues a Javier un día le dio un papel o un bolígrafo. Y digo, a ver, ¿cómo pintas tú? Y entonces cogió el pincel y esto lo miró y dice, mira, mejor lo coges porque lo mismo lo mancho. Era donde había llegado él de pintar. Cuando Mario ya había cogido, había empezado las distancias, los colores y las cosas. Pero ¿quién es el discapacitado? Depende de para qué. Pues ¿verdad? uno es discapacitado para el arte total y el otro, evidentemente, para otras cosas. No, no. Es enormemente interesante esta inclusión que hay que tener de las competencias de los demás, saber cuáles son sus características e incluir a la gente en vez de discriminarlas. Por lo tanto, las empresas norteamericanas en los años 80 ya tenían su política, en los años 80 del siglo pasado, ya tenían su política de diversidad totalmente asumidas en la organización, dirigidas por un vicepresidente que reportaba al presidente, porque la diversidad es el cambio de comportamiento de toda la organización, no un departamento que hace algo. Y bueno, cuando empezaron a proyectar su política de diversidad a sus filiales, pues en Europa pues, primero no les fue muy bien porque venían con su política de diversidad, las filiales de aquí decían que a ellos no les hacía falta y entonces terminaron por llamarme porque yo era la única persona de Europa en el panel. Entonces me empezaron a llamar los presidentes.
Pues es que tenemos este problema y no me extraña, no me extraña. Bueno, entonces, ¿cómo lo arreglamos? ¿Nos puedes ayudar? Digo, sí, por supuesto. En aquel momento ya éramos, ya era presidenta de la European Women's Management Development Network, que me lo pidió Pedro Nueno, que montásemos, dinaminásemos en España the European Management Development Network. Claro, todos los socios de la red eran personas o grupos o empresas enormemente profesionales en la gestión muy profesional de los recursos humanos de las personas. Por lo tanto, avanzarles hacia la inclusión de esa gestión fue enormemente ¿Sabes? Yo fácil. recuerdo aquella época, porque en los años 80 fue cuando nos tocaban a los MBAs hacer también ese verano, pues las prácticas de verano, ¿no? Entonces decían que iban a contratar, sobre todo, algunos como Johnson & Johnson y compañía, que venían con esa idea de Estados Unidos, que iban a contratar mujeres, sobre todo mujeres. Y yo dije, verás cómo no, en España no van a contratar mujeres. Y tuve razón. Claro. Todos fueron hombres. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Pues que Spain is Spain y Spain is different. todavía, Spain is different, y faltaba que llegara Mirta, ¿verdad? Para ayudar a las empresas españolas a que abrieran también la visión hacia la diversidad. Sí, lo que pasa es que Mirta llegó y en los años 80 me puso a visitar a las empresas españolas que no me hicieron el más mínimo caso, como Pues es natural. me suena. Por lo tanto, bueno, con el tiempo montamos, dejé la empresa que tenía y bueno, dejé, la sustituí por el European Institute for Managing, el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, porque lo que hacíamos era implantar las políticas de diversidad de las empresas norteamericanas en el resto de Europa. Aquí, dificilísimo. Entonces, en el resto de Europa era lo que hacíamos y estuvimos años. Y del 2000 al 2010 trabajamos con la DG5, porque en el 2000 la Dirección General 5 hizo su declaración, se llama la Declaración del 2000, que fue la igualdad de derechos al trabajo, promoción, remuneración y conciliación de todos los residentes en la Unión Europea, independiente de sus perfiles diversos demográficos, dígase raza, género, raza, edad, discapacidad, orientación sexual o culturales, idioma, religión, nivel de estudios, nivel cultural, competencias, capacidades, entorno familiar, etc. Independiente, pero redactado, o sea, poniendo todas las diversidades que hay. O sea, te pueden discriminar porque tienes 4 hijos o te pueden discriminar porque tienes otra raza. O sea, esa es la diversidad. La diversidad no es solamente de género. El género es la naturaleza de la humanidad. La humanidad son hombres y mujeres, como el agua son oxígeno e hidrógeno. Tú separas el oxígeno del hidrógeno, te quedas sin agua. Pones las dos cosas y tienes un líquido. Bueno, pues tú pones a hombres y mujeres y tienes humanidad, y si no, no la tienes. Pues ese hay que armonizarlo. En el 2011 terminamos las investigaciones que hicimos, que no os puedo decir el resultado de las investigaciones, pero fueron verdaderamente tremendas. Pasó a la Dirección General de Justicia y desde entonces, pues discriminar es una ley. Se discrimina y se multa a las empresas y a las personas por discriminar por estas razones de diversidad que estableció la Dirección General 5. Bueno, el mundo corporativo ya en los años 80 tenía Diversity Councils, o sea, reuniones de empresas que se reunían periódicamente para desarrollar su negocio. En España, la primera reunión de empresas que gestionaban la diversidad y lo extendían se montó en 1999, que nosotros estábamos ahí, como es natural, y en Asia en el 2008. Y esto os lo digo para que veáis las diferencias y las diversidades entre la cultura de los continentes, que tampoco es igual. Y depende del continente que estés, pues te estás condicionando por una cosa o por otra, ¿no? Entonces, otras cosas que he hecho en la vida, porque tú me has hecho, me las he anotado porque se me habían olvidado algunas. Yo llevaba una empresa norteamericana de química fina
que compraba productos de química fina en España y hicimos cosas enormemente bonitas para la expansión de algunas empresas españolas en Estados Unidos. También ha sido profesora en la European University, como decías tú, en Terrassa, en el ESADE, en fin. Nosotros hemos hecho 47 proyectos europeos, o sea, son unos cuantos. Un fracaso estrepitoso fue cuando traté de montar una franquicia de moda de tallas especiales y tallas amplias a finales del siglo pasado, a principio de este, porque mi socio quería que no se le diesen manuales a las tiendas. No se le da un manual si la franquicia es un manual. Bueno, evidentemente yo no podía tener una discusión tan básica entonces pues tuvimos que deshacer el negocio y dejar las 7 tiendas que ya teníamos. Eso lo llevo muy clavado porque era un negocio francamente bonito, porque hoy hubiese estado en auge. Nosotros empezamos hace 20 años. Me duele muchísimo. Bueno, he hecho algunas cosas más, pero aquí no están. Bueno, el reconocimiento que he tenido, pues lo que dice Nuria. Bueno, he sido presidenta de la European Women's Management Development Network, que ha sido un aprendizaje maravilloso en toda Europa de las organizaciones, del impacto que iba a tener la mujer a medida que iba estudiando en la universidad y qué aportación iba a tener. Fue muy interesante. Bueno, he sido miembro del lobby europeo de la mujer. He sido nominada para la Mujer de Europa en 1996 por el Comité Británico, a tomar nota, no por el español. Y cuando nos reunimos los demás, pues los españoles me miraban como una cosa mala, porque yo era el Comité Británico, vivía en España y nacía en Cuba. No se puede pedir más diversidad. Estas cosas a mí me han encantado. Eso quiere decir pues, que hay que valorar a la gente por su aportación y no por el tiempo que están en una cosa, no por otra cosa, es por su aportación, ¿no? Y bueno, a veces sucede y mientras más suceda, mejor. La revista Diversity Journal, que es online, me ha considerado siempre pionera de la diversidad, Diversity Pioneer, y la Asociación Internacional de Diversity and Inclusion Professionals me nombró leyenda de la diversidad con una estatua preciosa de una gota de agua, que es una belleza. Bueno, entonces premios pues, de asociaciones de BAP, de Alares, de Asodame, de Temps de Donas, y que les tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. He sido 3 veces elegida para la Top Mujeres de Europa, de España. He recibido la Cruz de San Jordi y eso me llena de verdadero orgullo que a pesar de todas las discriminaciones que yo he recibido por ser mujer, por no ser de aquí, pues me hayan concedido la Cruz de San Jordi. Bueno, pero lo que más gracias me hace de todo esto fue unas elecciones que hizo Telva en el año 2000, que fueron las de, ¿cómo se llamaba aquel que salió de presidente? Bueno, Aznar. Un mes o 2 meses antes de Aznar, Telva hizo unas elecciones, pero al mundo entero, a toda España, ¿no? A todos sus lectores y a todos quien quisiera rellenar esos boletos y mandarlos, que fueron tantos que tuvieron que montar un servicio especial para contar todo aquello, porque todavía la informática no funcionaba demasiado bien. En fin, ellos lo que hicieron fue hacer unos boletos por el cual se podía votar por presidente y cada uno de los ministerios y se podía escoger entre una terna. Se podía escoger entre una política en activo en aquel momento, política en activo en aquel momento, una famosa, que podía ser cantante, deportista, vedette, una famosa que conocía a todo el mundo, que todos los días estaba en televisión y que conocía a todo el mundo, insisto, y una profesional que no conocía a nadie, evidentemente. Entonces daba el cargo, porque las profesionales no salimos todos los días en un periódico diciendo esta señora hace esto y lo otro, más bien es que no nos conoce nadie. Bueno, la noticia es que salimos todas las profesionales
Y esto es enormemente importante para el tema político de España. O sea, la gente quiere profesionales en el gobierno. No votaron ni por las políticas que estaban en aquel momento en activo, que lo tomaron muy mal, por cierto, ni por las vedettes bueno, que ellas entendieron que no sabían ni de cultura, ni de economía, ni de nada, ¿no? Votaron por las profesionales que no conocían a nadie. Y bueno, aquello fue, bueno, hubo más votos que revistas también. Votaron más hombres que mujeres, ya con fotocopias y cosas, porque ya se habían acabado. Y eso es también enormemente interesante, que votaron en una revista femenina, votaron más hombres que mujeres, pero votaron el público, ¿no? Los lectores. Y esto a mí me encantaría que se pudiese volver a hacer y no he logrado convencer a nadie para volverlo a hacer, porque creo que sería un momento muy oportuno para volver a repetir, pero volver a repetir lo mismo, con el mismo formato, ¿eh? Pues no lo he conseguido, así que si vosotras me podéis ayudar a conseguirlo, os lo agradecería, porque creo que le haríamos una buena aportación a este país. Entonces creo que la competencia más importante que hay que tener es abrazar los cambios, buscar las oportunidades en estos cambios y no temer a los cambios, porque lo único constante que vamos a tener hacia el futuro son los cambios y las transformaciones, pero además a toda velocidad, no de generación en generación y de año en año, no, a toda velocidad. No he traído aquí el dato, pero es alucinante. En WhatsApp me parece que son 3.5 millones de llamadas al minuto. Esto es una barbaridad. Google recibe del orden de 5 millones de solicitudes de información al segundo. ¿Quién duda de la globalización? Además de que tenemos un aparatito que nos conecta a tiempo real con cualquier parte del mundo. Y lo tenemos en la mano, que ya no es un teléfono, porque lo menos que se hace es hablar por teléfono. Que antes hablar por teléfono era esto, porque tenías que tener el teléfono, llamar a una operadora, que te pusiese con no sé qué. Ahora tenemos esto sin intermediario, o sea, somos globales. Y esta inclusión de las diferencias las tenemos que asumir en todo, a la hora de comprar, a la hora de vender, a la hora de hacer, a la hora de conocer. Esto es enormemente importante. Entonces, durante todos estos años, mi hijo Javier, que es ahora socio de Pricewaterhouse a cargo de inteligencia artificial, pobrecito, que está en su mundo. Os quiero decir que durante su niñez, yo la paga que le damos todos los padres a los niños, yo no se lo daba por ser hijo mío, se lo daba por trabajar, por hacer algún trabajo en casa, definido el trabajo, el que era. En un momento dado era recoger algo, en otro hacer no sé qué, y a medida que fue avanzando fue ayudarme a hacer programas y a hacer cosas. Por lo tanto, el tema de la diversidad y los proyectos y el concepto lo aprendió porque lo escribía, era parte de una de sus funciones durante un momento. Incluso me sustituyó en un viaje a China, bueno, a China, no a Oriente, con temas con la Unión Europea, en temas de diversidad y de la Unión Europea, pues porque yo cogí un problema de espalda espantoso y no me podía mover. Bueno, pues este hijo mío, que ha vivido en todos sitios menos en España, de vez en cuando pero hace años me va llamando: madre, ¿ya has escrito el libro? ¿Qué libro, Javier? El que tienes que escribir, porque tú no te puedes ir sin haber dejado tu experiencia con la diversidad técnicamente, técnica, o sea, no es una diversidad científicamente estudiada, ¿no? Voy por aquí, voy por allá. El estudio científico de la diversidad y sus resultados, porque él lo ha vivido, lo ha escrito, ¿no? Bueno, aunque él está en su física absoluta, que toca el suelo para andar justo, pero bueno, menos mal que tiene una mujer que te trae al suelo todos los días. Bien, entonces me volví a llamar: madre, ¿cómo tienes el libro? Digo, ¿pero qué libro? Ah, bueno, ya empezaré. Bueno, un momento dado vino la pandemia y entonces escribí el libro. Porque en un momento divino, porque tampoco se podía ir demasiado todo el tiempo que tardaba en ir de Llamaneras a Barcelona o al aeropuerto, o lo que fuese, pues ese cogí y lo invertí
en escribir pues este libro, que es nada más que las memorias de todo un proceso a partir del cual científicamente se prueba que la diversidad, porque le llamaron diversidad, que son las diferencias que tiene la humanidad, tienen la influencia que tienen y el resultado es que hay que incluirlas en vez de excluirlas y dinamizarlas para poder hacer una cosa impresionantemente importante en esta era, que es el crecimiento sostenible. La humanidad tiene que crecer de forma sostenible y no de forma insostenible. Sí, de forma diferente, como esporádica. A ver, hay más millonarios que nunca, hay más pobres que nunca, ya tenemos. ¿Y los millonarios de dónde son? Pues de China. Es que ya te pones a analizar las cosas y no los entiendo. Pues este es el mundo en que vivimos, ¿no? Y bueno, hemos hablado de la demografía, que es insostenible, bueno, lo que es totalmente insostenible el endeudamiento, pero esto no lo puede arreglar quien ha llevado esto aquí. Pero lo que hemos pagado por esto es un desarrollo enorme. Tiene que haber más mujeres en ciencias, porque los adelantos científicos tienen también, no solamente que ir a Marte y buscar agua en no sé dónde, no, tienen que también aplicarse a la sociedad. Y eso lo hace más la mujer que el hombre, que la mujer se ocupa. Es una habilidad innata de la mujer, es ocuparse. Por lo tanto, hace falta que los hombres y mujeres se junten sus habilidades y sus competencias para conjuntamente avanzar hacia un crecimiento sostenible en la humanidad y no el que tenemos. Qué bonito, Mirta. Muchísimas gracias por este recorrido a través de tu vida, ¿verdad? Para mostrarnos la importancia de las diferencias, que tú prefieres llamarle así, por eso el libro pone el poder de la diferencia, ¿verdad? Porque diversidad parece que es divergente y nos vamos cada uno por lado, en cambio la diferencia lo que hace es, oye, complementar. Y aquí hablamos bastante del feminismo sinérgico, ¿sabes? Yo creo que estamos de acuerdo que lo complementario al final, si lo ponemos a trabajar, es una sinergia impresionante y por eso te han dado tantísimos premios, porque has sido, ¿no?, de las que más ha lanzado y ha trabajado para conseguirlo. Así que yo creo que ahora tenemos todavía 5 minutos para preguntas, sea desde el público o sea desde casa, las que estáis en casa, ¿no? ¿Queréis decir alguna cosita? A ver, necesitamos un micro. Sí, ahora te lo traen. Bueno. Pues ha sido encantador estar aquí y tengo que confesar que revisar mi vida no ha resultado fácil, porque hay muchas cosas de estas que yo tengo bajo llave para que no me molesten. Por ejemplo, la pérdida de mi generación es algo que me ha hecho llorar. Cuando veo que todas mis compañeras de clase, de golf, de lo que vosotros habitualmente salís a la clase de compañera de algo, estas no están, se han ido, muchas han muerto, las otras murieron en la cárcel, otras las vidas se les han arruinado y otras afortunadamente están bien. Y esto, crecer sin entorno, habiendo nacido con entorno, es durísimo, claro. Pues te agradecemos es insuperable. El esfuerzo que has hecho. El esfuerzo ha sido mucho. Te lo agradecemos mucho un montón. Porque acordarme de eso otra vez no me hace ninguna gracia. Guapa. Bueno, María nos quería preguntar alguna cosita. Venga. Encargada de temas de diversidad en el IES. María, ¿me oís bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Es un placer escucharte porque además yo he tenido ocasión de participar en la presentación de su libro y allí obviamente hablas más del libro que no de tu vida y ha sido maravilloso oír ese testimonio de esta vida lograda que has recorrido hasta ahora y que por muchos años más. Yo quería añadir a lo que decías de que el libro recoge tus memorias, que a mí me ha parecido rigurosamente documentado y muy actualizado. O sea, pones muchísimos casos de empresas recientes, en fin, me ha parecido enriquecedor, de verdad, y te felicito. Y la pregunta es si nos puedes destacar
alguno de los rasgos distintivos que para ti tienen las empresas que han sabido promocionar la diversidad en su entorno. Sí, bueno, esta es la pregunta de los 1.000 millones, ¿eh? Porque ahí está la diferencia entre las empresas que lo asumen y lo implantan y las empresas que quieren seguir contando a la gente por el headcount, que no sé cómo se dice, por las cabezas que hay en la empresa, y valoran más la presencia por hora que la contribución, cosa que yo evidentemente no acabo de entender. O sea, yo remunero a las personas alrededor mío por su aportación, no por su presencia, ni física ni virtual. Por ejemplo, lo que no he dicho es que yo impulso una organización sin ánimo de lucro que se llama Artistas Diversos, que tiene una plataforma para dar visibilidad al arte de artistas con discapacidad en general y promover la mejora de su vida y la inclusión de su vida personal y profesional. O sea, son artistas, no son diversos que hacen arte, no, son artistas que por lo que sea son diversos. Y lo que hay que promover es su arte, que es una maravilla porque además tiene una sensibilidad enorme. Bueno, pues no sé para qué decir. Sí, las empresas, ¿cuáles son las características de las empresas Sí, que quieren las diversidad? empresas tienen que tener la visión de remunerar y rodearse de personas que les entusiasma el quehacer de la empresa, aportar a las empresas y no estar X hora haciendo una función en esa empresa. La diferencia es enormemente grande, ¿eh? Pero hay quien no la entiende, porque cree que si una persona está en un despacho, que ahora no lo están online, en un despacho 10 horas, porque alargan las 8 para que estén 10, trabajará más y no es así. El resto del tiempo está en el ordenador, pues jugando ajedrez con alguien o haciendo Cualquier cosa. muñequitos de estos que hacen. No se puede porque psicológicamente la atención no se puede retener más de minuto y medio, de 45 minutos fija, de manera productiva. Es imposible porque no se agota. Entonces hay que tener un descanso, volver. Entonces es imposible pensar que por estar una persona 10 horas va a trabajar más. Es psicológicamente imperfecto. O sea, y entonces ya basar una política de empresa sobre el hecho de que yo quiero personas ahí con mucho tiempo haciendo cosas es totalmente errónea. Yo promuevo el que se haga una sesión de bienvenida a las personas en la empresa, que quiere decir usted va a trabajar en la empresa, va a colaborar a los fines de la empresa, no va a trabajar, va a colaborar a los fines de la empresa y le digo que la empresa es esto, lo otro, hace esto, hace lo otro. ¿Y por qué lo digo? Bueno, nosotros hicimos un proyecto enorme para muchísimas empresas, pero uno que era Air Products, que aquí se llama carburos metálicos, Air Products. Hicimos 14 países, en 14 idiomas, con 14 culturas, con 14 temas legales que considerar. O sea, no mandábamos a una persona a dar un curso, no. Era un equipo local muy bien entrenado. Bueno, ¿por qué? Porque hay que entender la cultura de la organización. Tiene que gustar el colaborar X horas de tiempo de tu vida real, se la estás dando a algo, ¿para qué? Para ganar dinero. Agotadamente, no, se la das a algo en la que, además de ganar dinero, lo que más haces es hacer algo que te guste. Bueno, nosotros con ese producto, con esa sesión, lo primero que vimos fue que más del 70% de las personas ya contratadas en la empresa no saben de qué va la empresa. Hacen su función de la empresa y se van. Bueno, esto no es eficiente. Hay que estar inmersos en todo lo que hace la empresa, porque si no, tú dices, yo hago logística y esto y me voy, pues esto no afecta a nada. Eso afecta del todo, porque si no está bien hecha, la eficacia es tremenda. Entonces, cambiamos un poquito
la introducción a ese programa y que se le dio a todos los empleados en Europa. Miles, tuvimos 3 años. Bueno, pues entonces explicamos qué cosa es la empresa, qué hace y cuál es la contribución de cualquier persona a esa empresa. Que no funciona la empresa si todos no operan de manera contributiva. Me encanta porque estás diciendo que lo importante al final para el tema de la diversidad está desde luego en las personas, está en la cultura y los valores empresariales y darles el para qué. Ahora vuelven a rememorar lo que era el purpose, ¿no? El propósito de la empresa como first y a partir de ahí tirar del resto. Y que la diversidad lo que hace es aunarse a través del propósito sí, porque y las todas misiones. estas personas lo que hay que comprender es que son diversas. Claro. O sea, no son iguales. Aunque hayan nacido en el mismo sitio, educados en la misma ciudad, pueden ser similares, pero los grupos similares, homogéneos que le llaman, de empleados, esos tienden a la obsolescencia, porque ¿qué tienden a hacer? Repetir las acciones y las políticas ya conocidas, las políticas conocidas en entornos cambiantes, no tengo que explicaros que no funcionan para nada, todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, si se deja a un colectivo totalmente suelto, ustedes pónganse aquí, a cada uno haga lo que sea, lo que se crea son discriminaciones y conflictos. ¿Y por qué? Pues porque todos pensamos de manera diferente, porque todos somos diferentes de una manera o de otra. Por lo tanto, esas diferencias influyen en nuestra manera de relacionarnos, en la forma de tomar decisiones, en las aportaciones que hacemos. Entonces, lo que es importantísimo es que las personas entiendan de qué va la empresa, de que si la empresa no funciona no se les puede pagar, entre otras cosas, y de que para que la empresa funcione, todas sus personas tienen que funcionar. Entonces yo haría una preselección para que la persona diga, yo quiero entrar en esta empresa haciendo esto, pero asumiendo parte de responsabilidad de todo lo demás porque me gusta. Y si no le gusta, usted no entra en la empresa. Si no le gusta de qué va la empresa, búsquese otra del sector que a usted le guste, porque no se puede dedicar horas de tu vida activa, que son pues, la tercera parte de la vida activa, a cosas que no quieres hacer. O sea, a mí me preguntan, ¿tú has trabajado mucho? Y digo, yo no. Yo he hecho cosas que me han gustado hacer porque me las he buscado, o sencillamente he hecho que me gusten las cosas que estoy haciendo. Y cuando no he podido con ellas, lo he dejado porque no puedo dar las horas mías conscientes a algo que no me gusta hacer, sencillamente porque hay muchas formas de ganarse la vida. Y la de sacrificarlo para hacer algo, estar en un lugar que no te gusta y hacer algo que no te gusta, no es el sitio ideal y además para la empresa no es efectivo. Por lo tanto, la empresa tiene que entender que la empresa no existe sin sus personas, porque son unas paredes vacías. La empresa no piensa, piensa sus gentes y que estas personas son diversas. No es que las hagas diversas, no, desde ahora en adelante voy a ser mi fuerza laboral diversa. No, su fuerza laboral ya lo es, porque la gente es diferente. No sé si tenéis muchos hijos, pero yo he llegado a tener 8 y os aseguro que no hay 2 que se parezcan. Y en casi todas las familias hay los hijos que se entienden, los que no se entienden, en casi todas. ¿Y por qué? Porque son diversos y que han nacido con la misma cultura, con la misma madre, el mismo padre, el mismo entorno, pero lo reaccionan y lo implementan de forma diferente. Y esa es la humanidad es diversa. Entonces lo que hay es que potenciar esa diversidad en vez de generar conflictos. Me encanta, Mirta. Yo creo que con esto tenemos que acabar porque se nos ha ido el tiempo. Gracias a Dios. Sí, yo lo siento muchísimo. Sí, no, pero ha sido fantástico. Hemos tenido ahora mismo, desde que hemos empezado, 1 hora y 5 minutos escuchándote en temas tan interesantes y creo que este final ha sido fantástico porque esa es la realidad. No es que yo quiera montar ahora diversidades en la empresa, sino que la empresa está llena de esas diversidades, esas diferencias, porque todos somos únicos y irrepetibles y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en un marco que nos lo permita, con flexibilidad, con horarios racionales, pensando en personas humanas y no en máquinas, ¿verdad? Y a partir de ahí es como vamos a hacer un mundo más sostenible y unas empresas muchísimo más productivas. Hombres y mujeres. Con hombre y mujer de la pero mano, no conflictivos, de la mano, construyendo. O sea,
Pues muchísimas gracias, Mirta, por tanta sabiduría encapsulada en 1 hora y 5 minutos. A vosotros. Gracias de verdad, un abrazo y bueno, seguimos vosotros, a adelante. Gracias. Mira, felicitar a Nuria por traer a Mirta, que es la más top de la historia de la visión empresarial, siendo la máxima expresión de la acción para la diversidad. Y mi pregunta es, ¿cuál sería el clic que debemos hacer las mujeres para realmente tener la presencia efectiva que aportemos nuestros valores de vida? Bueno, esto ya nos lo vamos a ver al desayuno, porque si no nos quedamos sin café. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Adelante. ¿Esto lo apago o...? Sí, ahora lo pago yo. Sí.